estas aves cazan y bueno, pues desarrollan su vida. Esto tiene está como en un precario equilibrio, ¿no? Porque sabemos que es una región que se está desarrollando en los últimos años muchísimo, pero sin embargo es capaz de albergar, o ha sido capaz hasta ahora de albergar, una riqueza faunística y además endémica, como es el águila imperial ibérica, bastante importante. Y bueno, pues queremos con esta charla queremos dar a conocer a este ave y el hábitat y el entorno donde se un hábitat que es nuestro municipio, al fin y al cabo el territorio de nuestro municipio. Y bueno, dejo a José. Gracias. Para explicar mucho mejor. Bueno, pues ahora he introducido un poco por qué el águila imperial es tan importante, está en peligro de extinción, y tenemos la suerte de que aquí, en cuanto salgamos un poquito al campo, con ojos de observador, nos daremos cuenta que las tenemos ahí, más cerca de lo que creemos. Entonces, bueno, hemos preparado, por un lado tenemos un PowerPoint que nos ha cedido SEO BirdLife, igual que los paneles de fuera, que la verdad es que también es de agradecer porque ha dado mucha más... Sí, que se han olvidado los pósters y las esculturas. Sí, perdón, sí. Los pósters nos ha cedido SEO BirdLife, que es la Sociedad Española de Ornitología, que bueno, que viste mucho más la exposición y todo, y las esculturas que las hace Senso, que es el hijo de Julián, Barba, y que es todo un artista. No sé si las habéis visto las dos, una ahí en vuelo, colgada, y otra ahí. Vale, pues SEO BirdLife ya preocupada por la precaria situación del águila imperial, pues empezó a hacer una campaña que se llamaba Alzando el vuelo, que era un poco, pues eso, ponerse en contacto con ayuntamientos para intentar dar a conocer a la especie, ¿no? Y entonces nos ha pedido este PowerPoint, que está adaptado un poco a chavales de primaria, y bueno, pues vamos a ir con ello. Pues tenemos que saber, y que es súper importante, que el águila imperial ibérica solo está en la península ibérica, y que no está en toda la península ibérica. Su distribución actual es esas manchas verdes. Solo está en 5 comunidades autónomas: en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Esa es la silueta de una águila imperial ibérica. Fijaros que la envergadura, que es de punta a punta al ala, puede llegar a 2,20 metros. Me he traído aquí un metrito porque muchas veces hablamos así de distancia. No sé, más así. 2,20 es... No llego siquiera... bueno, hasta aquí son 2 metros. O sea que un águila imperial con las alas abiertas, fijaros qué distancia tiene. Algo que normalmente las vemos en vuelo muy alto, pero si tenemos la oportunidad de verlo de cerca, pues es un animal que como depredador impone mucho a sus presas, ¿no? Y esta sería un poco el tamaño que tiene de altura. ¿Hay algún niño por aquí que quiera salir un momentín? De 78 a 83 centímetros de alto. Se caracteriza porque tiene la nuca un poquito color marrón clarito, color crema, y los hombros blancos. ¿Cómo te llamas? Ainhoa, fenomenal. Pues mira, 78, 83 centímetros. Pues 83 centímetros sería hasta aquí. El águila imperial se llevaría por aquí. Si te encuentras un bicho de eso, ¿irías a cogerlo así? ¿O no? Es un bicharraco grande. Muchas gracias, Ainhoa. Y bueno, comparado con una paloma, pues ya veis que es un tamaño exagerado, vamos, que las palomas es una de sus presas cuando falta su presa principal, que ahora os vamos a ver cuál es. Bueno, ahí está un poco comparado con un adulto de 1,70, que llegaría casi a la cintura. ¿Cómo nacen las águilas? Pues bueno, esta explicación es un poco para los niños, imagino que los mayores lo sabréis, ¿no? Dice, las águilas pues viven siempre con la misma pareja. Y pues la hembra tiene dentro el huevo y el macho lo que hace es copular con ella y fecundarlo, ¿no? Y entonces se forma el polluelo. Ahí pone que tardan unos 51 días, datos más exactos pues son 44. La gente que lo ha ido estudiando luego más tarde, pues a lo mejor varía algún día, ¿no? ¿44 días en salir del huevo o cómo? Sí, desde que empieza la incubación hasta que nace el pollo. 44 días. 44 un mes y medio.
Porque en las gallinas esos son 21 días. Las gallinas son 21 días. Sí, normalmente el tiempo de desarrollo del embrión en el huevo va con el tamaño del pájaro. Un gorrión, que es un pajarito así, tarda 14 días, 13, una gallina 21, una águila real, un buitre 40 y pico, un avestruz, un mes y 2 meses. Bueno, esto, precisamente, esto lo han ilustrado con un huevo de gallina, ¿vale? Pues ese sería el embrión que se desarrolla ahí. Tiene sus venitas, se va haciendo más grande, luego ocupa todo el huevo, está ahí encogido el pobre, luego con su piquito que tiene una especie de cuerno suelen romper el cascarón y ya saldría. Ese sería un pollo feo de águila imperial, no es el caso, ¿vale? Vale, el plumaje de las águilas imperiales, pues cuando están en el nido todas las rapaces nacen con un plumón blanquito. Hay otras aves de pajaritos, del gorrión, que nacen sin nada, nacen con la piel y desde ahí se le va generando ese plumón, ¿no? Pues ellos, como todas las rapaces, nacen con un plumón blanquito y hasta que tienen el tamaño ya de adulto, que van teniendo varios plumajes. Este sería pues el plumoncito. El de arriba sería un pollo recién nacido del nido, es de color pardo rojizo. Todas las aves van mudando sus plumas, las van cambiando, no tienen el plumaje toda su vida. Los pajaritos pequeños cada año y las imperiales y aves más grandes pues tardan varios años en mudar todas las plumas del ala y demás, ¿no? Entonces, bueno, el primer año tienen ese plumaje rojizo, que con la acción de la luz solar, de la lluvia, se les va desgastando y van cogiendo un color más clarito como en el número 2. Al segundo año vuelven a mudar las plumas del cuerpo y vuelven a tener un color más oscuro, más rojizo. Y con el paso del tiempo se vuelve a poner claro. Ya cuando tiene 2 años, con este plumaje de abajo se le llama pajizo, porque tiene el color ese de la paja seca, ¿no? Cuando sigue haciendo mudas, en el tercer y cuarto año adquiere el plumaje del número 3, que a esa edad del águila imperial se le llama damero, porque tiene ese dibujo parecido de un juego de damas, negro, blanco, y ese plumaje pues lo adquiere pues con 3 y 4 años. Y luego ya pasaría a partir del 5.º año, de la muda del 5.º año, ya adquiere el plumaje de adulto, que es un marrón muy oscuro, casi negro, y la característica típica que son los hombros blancos. Este sería un joven, este sería un adulto, y este sería un damero, y este sería un pajizo. ¿Dónde viven? Pues el hábitat que más les gusta, como ya nos ha dicho también antes Manuel, es el bosque mediterráneo. El bosque mediterráneo, si está acompañado de sitios con sembrados y zonas abiertas para ganado con arbolado disperso, es el hábitat ideal del águila imperial. Luego ahora veremos que ocupa otros hábitats también. Pero sobre todo, ¿qué necesitan para poder vivir? Pues sobre todo que haya alimento. Y su alimento principal es el conejo, y cuando falta el conejo, pues también se alimenta de perdices, palomas, lagartos, racas, ¿vale? Y bueno, aquí dice pues que necesita terrenos abiertos y despejados para poder volar y encontrar sus presas, y árboles para posarse. Que no cunda el pájaro. Su lugar elegido para vivir puede ser muy diferente, por lo que hemos hablado, aunque su hábitat más idóneo es las dehesas abiertas, con zonas de sembrados y zonas de ganadería, pues ocupan diferentes ambientes. Pues ahí vemos un bosque súper cerrado, pinares de montaña, la dehesa típica ahí abajo, pinares, bosques isla, pinares en zonas de estepa. Pues esas son las zonas que ocupan, e incluso aquí en España, pues zonas de marisma, en Doñana, pues ocupan esas zonas y allí principalmente se alimentan de aves acuáticas, en Doñana. Y bueno, es un hábitat que igual tiene mucho pinar, sitio idóneo para hacer sus nidos y para posarse y vigilar, y muchos espacio abierto para cazar. La alimentación, por lo que hemos dicho, prácticamente el 70% de su alimentación es el conejo. Y el restante 30% pues lo cubren pues, o con liebres, urracas, palomas, otro tipo de aves, lagartos.
Si falta el conejo, la águila imperial es una especie muy ligada a que haya conejo, igual que el lince ibérico. Por eso, por esa especialización, está en esa situación. Porque ahora veremos que los conejos, desde hace años, pues tienen unas enfermedades que cíclicamente diezman un montón sus poblaciones y entonces lo pasan fatal. Si esa falta de alimento de conejo se extiende en los años, afecta a su reproducción y entonces pues le va mal a la especie, aparte de los demás problemas que ahora veremos. Bueno, como es una ave rapaz, pues tiene su cuerpo adaptado a lo que se va a cazar, a alimentar, ¿no? Pues tiene una vista súper potente, se dice que hasta 10 veces más potente que la del ser humano. Tiene un pico curvo y puntiagudo para desgarrar la carne, porque es carnívoro, y tiene unas garras fuertes y robustas con uñas largas para agarrar a sus presas. ¿Cómo cazan? Pues el águila imperial está la mayor parte del día en un posadero elevado. ¿Que tiene hambre? Pues siempre mirando para todos lados, pues ve un conejo allí, se tira en picado y desde arriba pues lo coge con las garras. ¿Que no tiene hambre? Pues se tira ahí las horas muertas, ahí arriba, mirando para todos lados y ahí pasa el día. El conejo, pues esto es lo que comentaba antes. Desde hace años pues hay dos enfermedades. Está la mixomatosis, que es muy antigua, que se produjo, pues este tema que se habla de las especies exóticas. Hubo un tiempo que se llevaron conejos a Australia y, lógicamente, como en la vida había habido conejos en Australia y no había depredadores acostumbrados a alimentarse de ellos, y el conejo es una especie con mucha productividad, pues hubo una plaga enorme y corría riesgo a todos los ecosistemas. Inventaron una vacuna, se la pusieron a unos conejos y se expandió, y es la mixomatosis. La mixomatosis lo que hace es que bueno, se les hinchan los ojos hasta un momento que ya no pueden llegar a ver. Tú cuando sales al campo te lo puedes encontrar a los conejos ahí cerquita, que te oyen, se mueven para un lado ahí, como una persona ciega. Tiene controlado su zona más cercana a su madriguera y se mueve un poquito ahí, va comiendo, pero al final pues suelen morir. Y otra enfermedad que llegó un poquito más tarde, que bueno, aquí no está, pero luego lo íbamos a hablar así, la enfermedad hemorrágico-vírica. Esa es una enfermedad, otro virus que apareció en los 90, me parece, y que les ataca a los pulmones y demás, que se les encharcan y al final mueren. Entonces, pues lo que pasa con estas cosas es que son explosiones de repente de esa enfermedad y se puede cargar prácticamente toda la población de conejos del lugar donde viven, vamos. Y entonces eso afecta a la productividad de las águilas imperiales. ¿Qué se hace? Entre unas medidas que se hacen para favorecer al águila imperial, pues es que haya más conejos en su hábitat, ¿no? Donde hay águilas imperiales. Se suelen construir pues vivares. Los vivares pues simplemente es hacer ese tipo de amontonamientos de piedras para que los conejos puedan meterse ahí y criar. Incluso se reintroducen los conejos para que críen. Y se adapta el medio de alrededor pues también con vegetación de la que se alimenta el conejo. Vamos, que normalmente donde hay águila imperial había conejos, normalmente no hace falta repoblar de vegetación. El problema de los conejos viene por las dos enfermedades que hemos dicho, parte de la caza y demás, ¿no? Pero es una medida que se utiliza para donde hay águila imperial, pues que intenta que no les falte comida y que la productividad sea grande. Las amenazas que tienen las águilas imperiales, pues ahí está un poco. El mayor porcentaje hace años era la electrocución. Se ha avanzado un montón, o sea, aunque las eléctricas les cuesta un montón soltar una mínima parte de sus beneficios para que no se electrocuten las imperiales, pero bueno, poquito a poco los agentes forestales, las asociaciones conservacionistas pues van metiendo un poquito de presión y poquito a poco pues se van solucionando, arreglando los postes de luz donde hay más, o ha habido históricamente más electrocuciones. Pero bueno, poquito a poco pues esa causa de muerte se está reduciendo. Una parte importante es el veneno, sobre todo en los cotos de caza, pues al final si lo miras como un negocio que solo quieres que haya bichos para que los cacen las personas, pues no te interesa que haya depredadores. Entonces es una práctica que está prohibida, está penada por la ley,
pero que en muchos sitios pues los cotos de caza se arriesgan, prefieren poner veneno, que haya menos zorros, menos águilas, para que haya más conejos, para que cuando venga el cazador pues tener conejos para cazar. Es un porcentaje ahí. Por causa directa de la caza, pues bueno, ahí dan un 6% de disparo y por cepo y por lazo, un 10% de caza. Y luego pues hay un 18% por ahí que son causas menores y más variadas. La pérdida de hábitat y las molestias, pues esto también es una amenaza que tienen las águilas imperiales para criar. Si tienen un nido y abren un cortafuego relativamente cerca y por ese cortafuego empieza a transitar la gente, esa águila imperial ya no va a criar ahí bien. Va a tener muchas molestias porque ellos tienen su distancia de seguridad, ven que el humano es un peligro, se levantan del nido cada vez que pasa uno, se están incubando, en cuanto pasen unas horas que no tenga calor el huevo, el embrión se muere y no cría. Y luego, pues al ver que no ha podido criar ahí con tranquilidad, abandona el territorio. Y cambios en la agricultura, pues cargarse un pinar para poner unas vides y cosas de este tipo. Cambios del hábitat en general, ¿no? Y bueno, pues aquí lanza una pregunta aquí al aire, que cómo podemos ayudar a las águilas. Y bueno, pues básicamente cada uno desde nuestro punto podemos hacer cosas, aunque nos va a parecer increíble, pues desde... Siempre hay muchos factores o muchas personas con las que hay que, o colectivos con los que hay que hablar, ¿no? Para que la conservación esté acorde con la forma de vida de la gente también, ¿no? Pues hay que hablar con el sector de los cazadores, hay que hablar con la agricultura, los políticos también tienen su parte pueden tomar medidas, nosotros podemos votar a los políticos que comparten nuestras ideas, y bueno, y la educación ambiental con los niños, pues yo creo que es fundamental también. El origen de la especie, pues fue en mayo de 1860, y se dice que muy probablemente, precisamente en el Monte del Pardo, en el que un científico alemán, que era el doctor Reinaldo Brehm, obtuvo 3 ejemplares de águila imperial. Bueno, antes el estudio del águila imperial y de todas las especies era, me cargo no sé cuántos bichos de la especie y ya lo estudio. No había otra manera, o no la encontraban, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, el doctor Brehm cazó 3 águilas imperiales, se supone que en el Monte del Pardo, y concretamente 2 eran juveniles y uno era subadulto, damero. Entonces, él al verlo dijo, ostras, esto no me suena de nada, no los he visto nunca yo a esta especie, y ni me suena con el estudio de pieles. El estudio de pieles son aves muertas disecadas, que están en los museos. Ni me suena de haber estudiado las pieles que yo he estudiado, de haberlo visto en ningún museo. Entonces a él ya pues dijo, esto parece que va a ser una nueva especie. Hicieron también unas expediciones unos años antes con su hermano, que tampoco las vieron por aquí por España. Entonces decidió mandarle a su padre, que era también un ornitólogo, pues las pieles para que las estudiara, ¿no? Su padre es el señor de abajo. Vale, entonces, en un nuevo viaje a España al año siguiente, en el 61, capturó 2 adultos de águila imperial. Con esas 5, ya el padre pudo estudiar, medir todo lo que necesitaba él para intentar describirla como nueva especie. Y así lo hizo en 1861. Y en agradecimiento al príncipe Adalberto de Baviera, de Alemania, pues le pusieron el nombre científico, Aquila adalberti. Pues se conocían un poco los Brehm, pues eran de clase alta más o menos, y bueno, tenían ese contacto, y en agradecimiento a él pues le pusieron Aquila adalberti. Hasta unos años después, los científicos dudaban de que realmente fuera una nueva especie, pues eso pasa también actualmente, se hacen muchos estudios hasta que se sabe definitivamente o hay un consenso para decir, pues sí, es una nueva especie, por todo lo que hemos dicho. Pues tardaron casi 12 años en que varios científicos fueran estudiándolo y lo dieran ya por hecho de que efectivamente era una nueva especie, y las primeras láminas pues las hizo Drexel en 1873. Pues hizo una lámina con juveniles, que serían los de la derecha, y con un adulto y un damero, que sería el de la izquierda.
Pues la identificación, pues es un ave de presa, un águila grande, que tiene un pico fuerte, garras robustas, por lo que hemos dicho, que caza, es cazador, y tiene un plumaje que varía con la edad. Eso no pasa en ninguna otra especie de águila. Normalmente tienen un plumaje de juvenil quizás un poco diferente al del adulto, pero como mucho tienen dos plumajes diferentes. Y este ya hemos explicado también antes que pasa por varias fases, se pueden distinguir hasta 4 plumajes diferentes, ¿no? Pero es ave rapaz, hay diferentes tipos, ¿no? Y bueno, en Europa había el águila imperial oriental, que hasta que se definió esto como especie, pues la duda era de si no serían individuos de esa otra especie y tal. El águila imperial ibérica y el águila imperial oriental se dice que se separaron con las glaciaciones y que luego el águila imperial aquí en la península ibérica pues se adaptó y se fue desarrollando como especie. Otra de las características que tienen las águilas imperiales pues es que tienen una alta fertilidad, pueden poner hasta 4 huevos. Normalmente el águila real o águila culebrera pues ponen un huevo o 2 como máximo. Es difícil que saquen 4 pollos, la media suele estar entre 2 y 3, pero bueno, es una diferencia que la separa de las otras especies de águilas, ¿no? Y sobre todo que les gusta vivir mucho en terrenos llanos y esteparios con arbolado. Bueno, esto ya lo hemos visto un poco antes, decir que la longevidad que un águila imperial en la naturaleza puede llegar hasta 20 años, que en cautividad hay un récord de hasta 41 años y que puede pesar entre 2,5 kilos y 3,5 kilos más o menos. Y tienen dimorfismo sexual, que es que el macho y la hembra se puede diferenciar. El dimorfismo sexual puede ser por colorido de plumaje, que no es el caso, o por tamaño, entre macho y hembra. Las hembras son un 10% más grandes que los machos. La distribución histórica, pues a mediados del siglo XIX, pues el águila imperial pues, se distribuía por prácticamente toda la península ibérica, menos la zona de arriba, del Cantábrico, de los Pirineos y Cataluña. E incluso había parejas criando al norte de África, de Marruecos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, pues empezó a desaparecer, alcanzó los mínimos a partir de mediados del siglo XX y se fue extinguiendo pues, de Marruecos, de Cádiz, de la cordillera penibética y de Portugal. De todos estos sitios desaparecieron. Ahora la situación es que están recolonizando todos estos sitios, ¿no? Y desaparecieron también las poblaciones que había de la Sierra de Guadarrama para arriba, y el oeste peninsular, Mediterráneo. Y desde finales del siglo XX, pues la especie se está recuperando, pues gracias a todo lo que hemos dicho, a medidas que se están haciendo para que la especie no se extinga. El águila imperial era el ave rapaz en peligro de extinción más grande. No había un ave rapaz en todo el mundo que tuviera más peligro de extinción que el águila imperial ibérica. Hace años, ¿vale? La distribución, pues aunque la distribución es la que hemos visto en el primer PowerPoint, que era bastante grande, digamos que sería unir, la actual sería unir, pues un poco como toda esta zona sin dejar por ahí mucho espacio, ¿no? Así, tal, extendiéndose por aquí a Portugal, extendiéndose por aquí a Portugal, extendiéndose un poco por aquí, y este año ha llegado a criar en Granada también. O sea, de poquito a poco, pues con las medidas que ha habido, que se han puesto en marcha, pues la imperial va expandiéndose, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que hemos dicho, ocupa la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. El máximo de águilas imperiales se encuentra en Castilla-La Mancha. La dispersión, pues también se ha observado, se ha estudiado que los pollos de águila imperial, cuando ya son un poco independientes, son capaces de cazar, pues se alejan un poco de las zonas de cría. Aunque el águila imperial es una especie filopátrica que tiene tendencia a volver a criar donde ha nacido. Pues bueno, tienen movimientos de dispersión, de buscar comida, buscar posibles sitios para establecer sus territorios. Y bueno, son un poco diferentes, pero más o menos coinciden con la zona de distribución, lógicamente. También hay algunos individuos que cruzan el estrecho de Gibraltar y han llegado hasta Senegal. Es muy importante
este dato porque la conservación de los animales tiene que ser también muchas veces a nivel global. ¿Qué está pasando ahora? En la península ibérica se están protegiendo un montón de tendidos eléctricos, pero hay muchas águilas imperiales que están pasando a Marruecos, donde los tendidos eléctricos no están protegidos, y están muriendo allí un montón de águilas imperiales juveniles que se están dispersando para allá. Entonces, pues al final las políticas también están para esto, para hacer convenios, para intentar que las especies pues, se mantengan. Bueno, un poco más estudiar antes. Un poco el hábitat. Realmente el hábitat que ocupa la águila imperial está muy definido porque haya mucho conejo y lugares árboles donde criar. O sea, estepas cerealistas donde no hay un solo árbol, pues no va a estar el águila imperial, pero si hay árboles cerca, pues va a criar. Y bueno, pues en pinares de alta montaña, en bosques mixtos, en dehesas, en fresnedas, en bosques de ribera y en marisma. Prácticamente ocupa todos los sitios si hay las condiciones que ellos necesitan. El conejo es una especie muy mediterránea y, por ejemplo, en la cornisa cantábrica y por ahí, pues no hay tanto. Por lo tanto, es normal que no haya águila imperial por ahí, aunque estén todos los hábitats idóneos que necesita la águila imperial. Esa fotito de arriba es el Monte del Pardo y esa de abajo es la dehesa de Colmenar. Pues ambos sitios, el Monte del Pardo está un poco más compacto, ¿no? La dehesa no es tan dehesa y la dehesa de Colmenar no es tan dehesa porque tiene poco árbol. Lo ideal sería un término medio, ¿no? Para el águila imperial. Pero bueno, aún así, en el Monte del Pardo encuentran un hábitat para criar muy idóneo porque no tienen molestias. El Monte del Pardo es coto de caza número 1, coto real. No entra cualquiera a cazar. Solo entra el rey y sus amigos. Viendo que no soy amigo del rey no me van a dejar entrar. De hecho, si estás mirando con el telescopio desde fuera, los guardas del coto vienen a decirte que no mires con el telescopio. No se puede coger, pero bueno. Bueno, que eso. Que quiere decir que es un sitio donde hay tranquilidad, donde no hay mucha gente andando. Entonces encuentran la tranquilidad para hacer sus nidos. Y luego, cuando salen de la pared del Pardo, pues encuentran un hábitat parecido al de la dehesa. Espacios muy abiertos, con árboles dispersos y un sitio muy idóneo para que haya conejo. Entonces tienen todo en Cescantos, en Colmenar, en esta zona, pues muy cerquita. La alimentación de la águila imperial, pues principalmente de conejo, hasta un 70%. La misomatosis, pues dice que aquí que la población de España la diezmó a partir de 1957 y lógicamente la población de águila imperial también para abajo. A finales de los 80 fue cuando entró la neumonía hemorrágico-vírica, fue otra catástrofe y bueno, pues se van salvando esas explosiones de estos virus y bueno, poquito a poco con las otras medidas, pues la águila imperial se va manteniendo en la población que tiene o incluso va aumentando. Bueno, el uso del espacio, pues esto lo han estudiado los estudiosos, pues simplemente decir que el águila imperial tiene una zona cerca del nido que la defiende ante cualquier intruso ave que se acerque, enseguida los expulsa, que tiene una zona de alimentación cercana al nido en época reproductora, que igual también lo defiende mucho, y que tiene una zona de alimentación lejana que cuando no es época reproductora, pues de vez en cuando visitan otros espacios para cazar. El ciclo reproductivo, pues el águila imperial sitúa el nido en árboles de gran porte, pues de entre 15 y 25 metros, pues van acumulando ramas, la hembra aporta más, aunque el macho también ayuda. Si no tienen molestias van criando año tras año, con lo cual puede llegar a hacerse un nido de unos 80 metros de altura o 2,40, se supone que este es el máximo, no sé si será porque coincide con el tiempo medio que vive una águila imperial o porque cuando llega a esas alturas el águila imperial prefiere cambiar de sitio. Que no sé por qué se quedan 180, prefiero. Y el periodo reproductor es un periodo muy largo, puede durar hasta 8 meses. Empiezan las cópulas en enero, la parada nupcial y las cópulas en enero. La puesta pues empieza en febrero y marzo. La incubación pues se alarga casi hasta mayo.
Y los pollos en el nido pues llegan casi hasta julio. Luego ya vuelan de julio y están ahí un mes, mes y medio, hasta que se dispersan. O sea que es una época muy grande en la que no tienen que tener ninguna molestia el águila imperial cerca de su nido. Entonces, bueno, eso también es difícil para que se reproduzcan con tranquilidad, porque hoy en día gente hay por todos lados. Y bueno, otra cosa, cuando hay, esto es una estrategia que tienen también muchas aves rapaces, cuando hay poco alimento, pues el pollo mayor se carga al pequeño y menos competencia, y aparte esa carne se suele aprovechar para alimentarse ellos también. Es algo que es así. Me parece mucho, pero bueno, pues lo que es. Pues eso, que el periodo de reproducción es una época muy vulnerable, que se extiende desde la puesta hasta que vuelan los pollos, que son 8 meses. A finales de diciembre y principios de enero, cuando empiezan los vuelos de cortejo, es cuando podemos oír su reclamo. O sea, que si salimos ahora a finales de diciembre cerca de la pared del Soto Viñuelas, o si nos queremos ir un poquito más para allá por el Arroyo de Tejada y hacia el Pardo, pues si estamos atentos seguro que vamos a escuchar ese reclamo, que es como un cuervo, como un pato, pam, 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 pam. Y hay que mirar para arriba, y con el climático lo vamos a tener ahí. Es muy bonito porque hacen unos picados espectaculares. Hacen unos picados así, luego cogen altura, luego vuelven a cerrar las alas y hacen otro picado, van como volando así, haciendo ese movimiento ondulante. Y bueno, 44 días es lo que tarda la incubación y empiezan a volar a los 75 días. 75 días son 2 meses y medio. O sea que se tira, los pollitos se tiran un tiempo en el nido. Bueno, estos son un poco parámetros reproductivos. Pues eso, la tasa de reproducción, que cada pareja saca un pollo 25 más o menos, la media. Habrá parejas que saquen 3, habrá parejas que saquen 1, habrá parejas que saquen ninguno, pero la media es 1,25. ¿Cuándo se empieza a reproducir el águila imperial? Pues hasta el tercer o cuarto año, hasta la edad de damero, no se puede reproducir. La longevidad, lo que hemos dicho, pues 20, 21, 22 años. El plumaje adulto se adquiere a partir de los 5 años. La puesta de 1 a 4 huevos, ahí ponen la media de los 47, pues 2 y 3 es el máximo de puestas que hacen, ¿no? El periodo de incubación y la permanencia en el nido. Las amenazas de conservación. Pues la principal amenaza es la alta mortalidad juvenil. No solo pasa en el águila imperial, en la mayoría de especies es un momento muy crítico. Cuando salen del nido, pues porque son inexpertos cazando, porque son inexpertos en saber cuáles son sus peligros. Es una época muy crítica. Y bueno, pues entre sus causas de muerte, pues está lo que hemos comentado antes del veneno, la escasez del conejo por las enfermedades, la electrocución en tendidos eléctricos. Eso pone ahí, bueno, por lo que hemos hablado. Fue un problema principalmente en los 80 y en los 90. A partir de ahí se ha estado trabajando en reducir la mortalidad por electrocución. Entonces, bueno, como que ha bajado un poco el nivel de muerte por electrocución. La destrucción y fragmentación del hábitat y bueno, pues la contaminación también. Si se alimenta ya, el plumbismo es el plomo que se utiliza mucho en caza. Pues si una águila imperial caza conejos que están heridos, la arronia que tiene los peligrones de plomo ahí y se lo come, pues eso es acumulativo y le puede afectar o morir por envenenamiento si ha comido mucho, o puede afectar también a la reproducción. Esa foto de ahí abajo pues es una torreta de estas grandes que hay al lado del Monte del Pardo y la curva del fondo es Colmenar. Pues en ese hábitat está el águila imperial. Bueno, ahí se ven un poco los peligros a los que se enfrenta un poco el águila, pues, las torretas eléctricas, la construcción, la expansión de las poblaciones, que les quita terreno a ellos. Bueno, un poco representativo. Los primeros avances en su conservación pues empezaron en los años 70. Se empezó a estudiar a la especie para saber más cosas. Cuanto más se sepa de la especie, pues más podemos hacer para evitar su muerte, ¿no? Y bueno, pues la construcción de tendidos eléctricos, las campañas antiveneno, alimentación suplementaria de conejos en los sitios donde se sabía que criaban, o donde se comprobaba que estaba la pareja pero que unos años criaba, otros no criaba,
o criaba y solo sacaba un pollo, pues en sitios que los técnicos consideraban que había que aportar alimentación suplementaria, pues hacían los majanos de los que hemos visto. Se incluye en el libro rojo de las aves de España la categoría de en peligro. Aparece como en peligro de extinción en el listado de especies silvestres el régimen de protección especial. A nivel europeo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la cataloga como vulnerable y está amparada por la estrategia para la conservación del águila imperial ibérica. Estas categorías de protección tienen unos baremos para meter a cada especie en esos sitios. En peligro de extinción es que si no se interviene o se quitan las causas que están haciendo que esa especie disminuya, sí o sí esa especie se va a extinguir. En peligro es un poco lo mismo, pero en menor categoría. Vulnerable es una categoría inferior, pero en todas ellas hay que ir haciendo algo para que no se extinga. Tenemos que intervenir nosotros. La evolución de la población a nivel nacional. Bueno, esa gráfica no se ve muy bien, pero va desde el 67, la segunda es el 78 y luego empieza desde el 90 por ahí. Entonces, pues en el 67 no había mucho estudio, había una estimación, pues unas 50 parejas. Muy bien. En el 78, fijaros todos los años que han pasado, tampoco se había estudiado y seguía ahí la cosa, pues, o unas 50 parejas. Y a partir del 90, que es cuando empieza a haber un poco más conciencia, se empiezan a poner soluciones a los problemas que está haciendo que la especie no avance, pues ya se nota un poco una evolución. Hasta que llegan, por ejemplo, en el 96, ese pico que está ahí en medio, que llegan a 150 parejas a nivel nacional. Luego ahí hay unos años que desciende un poquito, pero ya a partir del 2000, que ya entra la Estrategia Nacional para la Conservación del Águila Imperial, pues ya es todo una ascensión para arriba, todos los años, ¿no? La cuadrícula está llegada hasta el 2006, ya hay 214 parejas a nivel nacional. En 2010 ya hay 282 y ya se contabilizan las primeras en Portugal. En 2011 hay 330 y 7 en Portugal. En 2013 hay 407. Y en 2018 llegamos a la importante cifra de 500 parejas en la península. Y en 2018, en este año, se han contabilizado 520 parejas y 16 en Portugal. Pongo ahí que las 500 parejas es una cifra muy importante porque esa es la cifra que se marca para cualquier especie, que a partir de ahí, o sea, de ahí para abajo, es donde se considera que tiene un peligro crítico de extinción y que hay que hacer algo. Y una vez que pasa de ese número, se entiende que hay que seguir vigilando, pero que a partir de ese número ya se pueden hacer cosas para que la especie no se extinga en caso de que... O sea, porque ahí ya hay más variabilidad genética y bueno, se podrían hacer cosas para que no se extinga. Pues es una cifra importante. Esta es la evolución en la Comunidad de Madrid, desde el 99, que es de donde lo tienen, hasta el 2016. Pues bueno, ahí vale, hay unos años que se mantiene la población, hasta el 2005, del 99 al 2005, y a partir de 2006, pues ya se ve que las estrategias y las cosas que se están haciendo para que su población se expanda, pues dan resultados, ¿no? Ya es toda una subida que no para ningún año. En el 2016, 59, y en el año 2018 hay 65 parejas y 87 pollos locales. En el Monte del Pardo tenemos 15 parejas y aquí en el Soto de Viñuelas hay 4 parejas. O sea que fijaros que aquí en un entorno súper cercano, y bueno, porque realmente estamos rodeados Colmenar principalmente, tenemos estas en el Pardo, en la Sierra de Hoyo de Manzanares también hay parejas, en la zona de Miraflores también hay parejas, por Guadalís hay parejas, por San Agustín de Guadalís hay parejas. En Colmenar lo desconozco, seguro que hay alguna, pero bueno, es que esos datos son difíciles de conseguir, ¿no? Estos datos los he conseguido yo de un documento oficial que saca la Comunidad de Madrid todos los años, que se llama Diagnóstico Ambiental, unas 300 y pico páginas o 400, una parte que habla de fauna y una parte que habla concretamente de fauna en peligro. Entonces, bueno, que aunque hay sitios donde se pueden consultar datos, pero no es fácil conseguir algunos.
Y bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Esas fotitos las hemos hecho nosotros, los de Anapli. Que las tenemos muy cerquita a las imperiales, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. ¿Alguna duda, pregunta?